Vamos a trabajar con datos duplicados dentro de una tabla de datos en bases de datos SQLite. Ok, fíjense que me encuentro en DB Browser for SQLite trabajando sobre una base de datos llamada personas.db. Si vemos persona.db en el área Database Structure, desplegamos, vemos que tiene un campo ID, cédula, nombre e email. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar con esta tabla para descifrar esos datos duplicados si es que lo tiene, y aparte aprender comandos para filtrar ciertos datos duplicados, saber cuáles son. Fíjense, si nos vamos a Browser Data, acá en Browser Data, nos fijamos y esta tabla tiene 16 registros. ¿Ok? Es una tabla muy pequeña, casi no tiene información. En los campos, tiene el campo ID, que es un campo, la clave primaria, tiene cédula, que vienen siendo valores numéricos aleatorios. Tiene nombre y tiene el campo email. Ok, todo muy sencillo. Ahora fíjense, en cédula, visualmente, podemos ver que cédula repite algunos valores. Por ejemplo, déjenme acomodar esto acá, como estaba, por acá, ok. Mire, aquí en este caso, 20 millones o 200 millones, el que termina en 55. Aquí lo vemos repetido y aquí lo vemos repetido. O sea, está 3 veces repetido, pero con nombres diferentes de personas. Y entonces estos datos duplicados son los que nos terminan dañando una tabla de datos. ¿Por qué nos terminan dañando? Porque si nosotros no filtramos y no hubo buena ingeniería al crear la tabla de datos, pues tenemos problemas. Debido a que no filtramos los datos correctamente y no pueden entregar una tabla de datos que no tenga filtro y haya datos duplicados o personas corruptas, por así decirlo, que nos inventaron datos ficticios y consiguieron con otro dato que se encontraban dentro de la tabla de datos. Entonces, ¿cómo vamos a filtrar esos datos duplicados? Ok, el dato duplicado que no se debería repetir acá, o es el ID, claramente está, pero el ID ya tiene una clave primaria, por lo tanto él se va a asegurar y va a filtrar que no se repita. Esto es muy importante. El nombre, ¿no? El nombre, pueden haber dos personas que se llamen José, que se llamen María, o pueden haber personas que se llamen Neomar, que tengan un nombre raro como el mío. Y el email, sí, tampoco se puede repetir. Este es otro dato que puede ser duplicado y si no está filtrado bien, se puede repetir legalmente. Entonces nosotros podríamos proceder porque no puede haber dos personas con el mismo correo electrónico. Pero en este caso vamos a trabajar sobre el campo cédula, que ese sí no se puede repetir. Sí o sí, porque la cédula es la identificación, el número de identidad. Y entonces, si hay alguien que repite la cédula, no puede haber dos cédulas iguales, ¿no? No puede haber dos números iguales de cédula, ¿ok? Entonces este es el que vamos a filtrar, en este es el que vamos a trabajar. Y ya nos dimos cuenta visualmente que sí está repetido, pero visualmente esta tabla es pequeña, pero puede haber una tabla de 10.000, 20.000 o 1.000.000 de datos. ¿Y cómo lo sabríamos? ¿Iríamos ojo a ojo o nos pelaríamos bastante? Entonces vámonos a la parte de Execute SQL y acá vamos a empezar con una consulta básica que es seleccioname todos los datos o todos los campos de la tabla de datos personales. ¿Ok? Ejecutamos esto y miren todos los datos. Ok. Y aquí sabemos que tenemos 16 datos. No nos hemos equivocado. Ahora, hay un comando, bueno, no un comando, una función de grupo o de conjunto que se llama count. Dentro de esta función metemos el paréntesis y ejecutamos. Fíjense que acá nos dice el conteo de cuántos registros hay. Hay 16 registros. Ok, ¿legalmente está bien? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar otro comando que se llama distinct y vamos a poner cédula para saber si hay cédulas repetidas. Con esto descartamos si hay cédulas repetidas o todas son diferentes. Entonces damos acá y miren, vemos que hay 13 cédulas. Nos cuenta hasta 13 e incluso podemos confirmarlo con count para que cuente el distinct de cédula, que distinga y mira, ok, aquí hubo una equivocación, seleccioname count, ok, listo, miren, me dice que hay 13 cédulas, ok, y ahí sabemos que hay 3 cédulas sobrantes porque son 16 registros que tenemos, por lo tanto distinct nos está dando 13, por lo tanto hay 3 registros que tienen cédulas duplicadas con nombres diferentes de personas. No estamos hablando de todo el registro duplicado, estamos hablando específicamente
de la cédula. Hubieron personas que se registraron con una cédula falsa y no son las legítimas. ¿Ok? Entonces, vamos a solucionar este reto. Vamos allá. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta versión de Dicty y de Count. Solamente vamos a poner, seleccióname cédula. Seleccióname todas las cédulas. ¿Ok? Sí. Una vez seleccionada todas las cédulas, agrúpala, Group By. Vamos a usar el Group By para que la agrupe por cédula. Agrúpame las cédulas. Aquí están las 13. Es lo mismo que hacía Dicty, pero estamos usando Group By. ¿Pero por qué? Porque Group By tiene una funcionalidad extra, que es el Having. ¿Ok? Having es teniendo en cuenta o tomando en cuenta o que tenga el siguiente patrón. Decimos, teniendo que el count de esa cédula que está saliendo en estos grupos, aquí está agrupando 13 tipos de cédulas diferentes, ¿no? Hay 13 tipos de cédulas diferentes, o sea que son distintas una de otra, ¿ok? Entonces acá le decimos, agrúpame cédulas contando ese número de cédulas que sea mayor a 1. Estamos diciendo que entre los grupos de esa cédula, las que estén repetidas, muéstramelas, o las que se repitan más de una vez. Miren, aquí están las dos cédulas que se están repitiendo. Ya aquí lo sabemos. E incluso podemos poner acá un count para que lo cuente. Acá un count de ese dato. Miren, acá nos dice cuántas veces se está repitiendo esta cédula. Por ejemplo, esta 20.086.5555 se está repitiendo 3 veces. Y esta 9.24.5559 se está repitiendo 2 veces. ¿Ok? Y aquí solucionamos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que este registro, que muestre también los registros que tiene ese valor. Porque obviamente, ok, sabemos cuáles son las cédulas que se repiten, cuántas veces se repiten, pero debemos solucionarles el registro entero. Si es cuestión de eliminarlo o si es cuestión de saber quiénes nos están engañando o saber, en fin, saber cuál es el registro, cuáles son los registros. Entonces vamos a copiar esto por acá, vamos a ocultarlo un momento y vamos a poner un select normal. Seleccióname todo desde datos personales. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos esto nos vuelve a mostrar todos los datos. Muy bien. Ahora, ¿qué decimos? Vamos a decir unido join. Vamos a usar el comando join que sirve para unir dos tablas. Join y luego usa la palabra on. Y aquí después del on usa un filtro. Un filtro acá. Esto viene siendo un filtro, pues. Entonces esto lo que viene siendo es, primero consulta esta tabla, luego la une con la otra tabla para dar un resultado final. Uniéndola, aquí dentro del join va la condición o la otra tabla. Y luego va el on y luego el filtro que le aplicamos donde este sea igual a este. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, acá dentro del join vamos a meterle ese comando que ya conocíamos para contar cuántas veces se repetía una cédula, ¿no? Y cuál era la cédula. Entonces decimos, seleccióname todos los datos personales. Seleccióname todo de datos personales unido con select, cédula y conteo desde datos personales agrupados por Having, teniendo en cuenta esto, ¿ok? El mismo comando que ya habíamos visto antes. Ahora viene la palabra on, ¿no? Pero antes de poner el on, acá, okay, on. Antes de ponerle esto, vamos a agregarle a toda esta sentencia, vamos a agregarle algo que se llama un alias. Un alias para decir referencia de toda esta sentencia, darle un nombre a esta tabla, porque esto en este momento, aunque estamos trabajando sobre la misma tabla, datos personales, esto se puede considerar una tabla virtual, entonces debemos nombrarla. En este caso vamos a nombrarla como repetido. ¿Ok? No, pero no acá adentro, acá afuera, repetido. Perfecto. Y acá decimos on, donde datos personales punto cédula sea igual a repetido punto cédula. ¿Ok? Entonces en este punto, ¿por qué puse datos personales punto cédula? Porque estoy diciendo, este es la cédula de este datos personales y este es la cédula de repetido. ¿Ok?
control más enter y miren, aquí está. El registro Neomar tiene la cédula 20555. El registro Jesús tiene la cédula 9245559. Marco tiene la misma cédula de Neomar y Joan tiene la misma cédula de Neomar. Algo para agregar final de este comando, sí, me dirás, esta instrucción es súper larga, sí. Y quizás no la entiendas al principio, pero es fácil entenderla. Y entendiendo cada uno de las funcionalidades básicas de estas instrucciones, verás que es muy sencillo entenderla, muy sencillo. Ok, y por último, como decía, vamos a ordenarla por cédula. Entonces ponemos orden by, ordénamela por cédula. Y miren, acá está, los primeros 20, 20, 20 y 994. De tal manera, deducimos cuáles eran los registros que tienen valores duplicados en una tabla de datos. Y quizás te pregunte, ¿por qué es tan complicado? ¿No? Es un poquito complicado, sí. Pero ya sabes algo avanzado y si lo practicas lo entenderás. Ahora, vamos a solucionar la última parte. Primero, este conteo no nos funciona. No nos funciona porque no está haciendo nada, ¿no? Está repitiendo ahí como loco. Entonces vamos y eliminamos ya ese conteo. Ok, y algo que está sucediendo aquí es que 2 veces se repite cédula. Entonces, para solucionar este problema, vamos a decir, mira, ponme primero el ID, seleccióname ID de datos personales. Seleccióname datos personales punto cédula. ¿Por qué estoy poniendo esto? Ok, yo voy a agarrar y voy a poner acá normal. Voy a hacerme el logo como que no sé nada, ID, cédula, seleccióname cédula, ok, ahora nombre y email. Ejecuto esto y hay un error. Un error de dato ambiguo. ¿Por qué? Porque aquí también me estoy refiriendo como cédula. Y como no sabe identificar qué cédula es. Entonces acá debemos poner datos personales punto cédula. Y de tal manera, ok, datos personales punto cédula, nombre email. Ok, ahora ¿qué sucedió? Seleccioname ID. Vamos a ver. Vamos a solucionar esto rápidamente. Seleccioname todo. Vamos a ponerlo otra vez. Ok, ahí solucioné. Y ahora ponemos datos personales punto cédula. Ok. Ok, el error está en orden by. Datos personales punto cédula. Ahora sí. Listo. Y acá lo solucionamos. Ahora lo que vamos a hacer es poner el ID. Acá datos personales punto cédula. Luego viene el nombre. Y luego el email. Listo. Ya está solucionado los datos duplicados en una tabla de datos con ID, con cédula, con nombre y con email.